¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Los saluda su amigo Alfredo Castañeda de Heart and Health Coach. Un día lluvioso aquí en la ciudad de Tijuana, viernes de consulta, y aprovechando que tenemos un poco de tiempo, estamos platicando con la doctora Mónica Félix, mi esposa. Hola, ¿cómo están? Pues es ella. Hoy queremos platicarles un poco de cómo mantenernos positivos ante una situación adversa de salud. Les platico a los que no conocen mi caso rapidito, redondeándole más o menos 20 años de enfermedad crónica. Gracias a Dios he tenido la dicha de siempre tener a mi lado a mi esposa, primero como novia, después como esposa y por último como especialista de la salud, ayudándome mucho en mi situación y aprendiendo juntos a sobrellevar una situación de salud desde el lado de la medicina, como también por el lado de la convivencia día a día, ¿no?, con un enfermo crónico, y por todos los pasos o las etapas que pasas como enfermo crónico. Entonces, mucho de lo que siempre me comentan o de lo que platicamos en ocasiones con algunos pacientes, familiares, amigos o conocidos, inclusive hasta en redes sociales sale de vez en cuando ahí la conversación, es cómo me mantengo positivo, cómo se mantiene positivo una persona que está pasando por una situación crónica de salud. Les comento primero que nada que es algo que no es para nada fácil, no es una situación sencilla de sobrellevar. Se necesita mucha fuerza y para empezar con el tema quiero decirles que mucho de esto depende pues del Ser Supremo, ¿no? Mucha de la fuerza viene de arriba y no es, si se puede explicar de una manera sencilla, pues no es responsabilidad completa del enfermo, ¿no? Creo yo, nosotros creemos por todo lo que hemos vivido, que esto tiene mucho que ver con abandonarte al Ser Supremo, ¿no? Con abandonarte a Él y dejar que pues lleve a cabo su plan maestro, nos guste o no nos guste, nos convenza o no nos convenza muchas veces. Quiero pasarle un poquito aquí la palabra a la doctora, a mi esposa, para que nos diga un poquito de cómo ha llevado ella, desde el punto de vista de esposa, primero que nada, de un enfermo crónico, ya como les digo, redondeándole de casi 20 años. Y segundo, como especialista de la salud y cómo hemos tenido que sobrellevar, por ese lado también ser positivos, a pesar de que ella sabe lo que viene en esta situación y lo que sucede con una persona en mi situación específica. Yo creo que definitivamente la fe es muy, muy importante, ¿no? Yo creo que todo ser humano siempre tenemos la fe puesta en algo, en nuestro Ser Supremo, en el universo, en nuestras ideologías. Entonces creo que es muy importante que como enfermos nosotros nos abracemos de esa fe, ¿no? Aquí, Alfredo, tú comentaste abandonarte. ¿Qué significa abandonarte? Yo creo que es simplemente hacer tú lo que más puedas hacer que esté en tu alcance, pero siempre abandonándote pensando que todo va a estar controlado. Lamentablemente, en cuanto a la salud, a la vida y a la muerte, nosotros no podemos tener ese control. El de allá arriba es el único que nos permite ir llevando el día a día, ¿no? Entonces, sí, por eso es bien importante que nosotros abracemos nuestra realidad, aceptemos la realidad que estamos viviendo como pacientes o como familiares de los pacientes, de ese diagnóstico terrible que nos acaban de dar, ya sea cáncer, una enfermedad cardíaca, ya sea cualquier otra enfermedad, ¿no? Yo creo que a mi corta edad, cuando estuvimos viviendo esto Alfredo y yo, pues los dos éramos muy pequeños, ¿no? Sí. Y todavía no éramos esposos. Entonces yo creo que a mí me ayudó mucho esa fe que yo tenía, esa creencia que yo tenía y que tengo, sobre todo en que Dios, porque Dios es el único, ¿no? En las diferentes religiones que practiquemos, sabemos que Dios, el Ser Supremo, pues es tal vez el mismo para todos, ¿verdad? Entonces yo me abandoné completamente en Él y dije simplemente,
Señor, yo voy a hacer todo lo que esté en mi alcance para apoyarlo, para guiarlo, para tratarlo, pero solamente tú puedes saber lo que es mejor para él. Entonces, en ese momento uno se como que liberas, ¿no? Como que libera, exactamente, así como comentas tú. La carga se hace menos pesada. Es como cuando tenemos un problema muy grave y se lo platicas a tu mamá o se lo platicas a tu papá o a tu mejor amiga, a tus hermanos. En ese momento que tú ya lo platicaste, que hiciste catarsis, en ese momento tú sientes más liberación. Entonces, en ese momento que tú dices, Señor, aquí te entrego esto, tú solamente sabes lo que debe de suceder. Vamos, ayúdanos. En ese momento uno dice, wow, ya me liberé. Entonces, creo que es muy importante tener la fe. No olvidar que tenemos el derecho a llorar, a sufrir, pero si hay algo que yo siempre he comentado, y se lo digo en su momento a Alfredo, y se lo digo también en su momento a algunos otros pacientes que tienen enfermedades crónicas, es un día a la vez. Un día a la vez, porque mañana no sabemos cómo va a ser. Sí sabemos que ahora despertamos, que ahora estamos... el sol está iluminándonos, que tal vez no es uno de los mejores días, pero estamos despiertos. Dios nos regaló un día más. Entonces, en ese momento es vivir un día a la vez, aprovechar, disfrutar al máximo, y mañana ya Dios irá. Entonces, en ese momento, cuando nosotros decimos, ok, voy viviendo un día a la vez, nuestros días se van haciendo menos pesados, nuestra carga se va haciendo más ligerita. Entonces, en ese momento sabemos que si tenemos un mal día podemos llorar, podemos gritar, podemos patalear, como decimos, pero en ese momento solamente tenemos el derecho de hacerlo 5 minutos. 5 minutos, porque a veces nuestra alma necesita desahogarse. 5 minutos, en ese momento ya pasaron esos 5 minutos y decir ya pasó lo que tenía que pasar, ya liberé. Es momento de ahora ver qué voy a hacer yo por mejorar este día. Porque a veces el paciente no tiene energía, porque a veces el paciente lamentablemente por tantos medicamentos no está de buen humor, está teniendo muchos pues cambios emocionales, ¿no? Entonces, si tenemos dificultad para respirar, si no podemos levantarnos por el dolor crónico, entonces es momento de decir, lloré, pero ahora es mi parte de hacerlo. Porque también es bien importante, yo creo que platicar de que a veces decimos, ay no, pero Dios va a saber lo que es mejor para uno. Y dice uno, ¿y tú qué estás haciendo por ti? ¿Qué estás haciendo por el diagnóstico que te dieron? Vida solo hay una. Entonces es el momento de decir, ¿qué voy a hacer yo como ser humano para mejorar mi día a día y para mejorar mi salud? ¿Verdad? Sí, es parte de lo que decimos siempre, ¿no? El día más importante de tu vida es hoy, porque el día de mañana todavía no llega y el de ayer ya pasó, ¿no? Entonces, vivir día con día, un día a la vez, tengas o no tengas una enfermedad crónica de salud, ¿no? Ahora, en cuestión específica de cómo mantenerte positivo ante un diagnóstico pues triste, feo, yo creo que lo primero que tienes que hacer es tratar de contar tus bendiciones, como dicen los gringos, ¿no? Tratar de ver qué es lo que tienes a tu alrededor y agarrarte de lo que tengas a tu alrededor para tratar de sobrellevar la situación. Puede ser tu familia, puede ser no sé, tus hobbies, las cosas que te gusten más, ¿no? En el caso mío específicamente, yo creo que lo que más me mantiene a mí positivo es como la necesidad de seguir logrando metas, la necesidad de seguir haciendo cosas, imponiéndome metas un poco más difíciles y tratar de llegar a ellas, ¿no? Cuando son de tiempo, por ejemplo, ¿no? Hace unas semanas comentábamos de la posibilidad de salir algún fin de semana a alguna parte y le decía yo a Mónica que era importante para mí que nos pusiéramos esa fecha, porque yo necesitaba tener esa fecha en mi mente como una meta más de tiempo sobre todo, ¿no? En específico, porque de esa forma como que te forzas a tratar de llegar a esa fecha, ¿no? Y a veces, si no tienes ese tipo de metas en cuanto a tiempo, se te olvida y vas pasando como igual en el día a día y se te olvida que tienes como esa responsabilidad de llegar, ¿no? A esa fecha. Cuando ya te impones ese tipo de fechas, o en un año voy a viajar a tal parte, o en 2 años tengo que tener terminada tal cosa,
como que te forzas un poquito más a estar presente, ¿no? Y a estar mejor y a tomar mejores decisiones de alimentación, mejores decisiones de ejercicio físico, todo ese tipo de cosas que tienen que ver con estar bien en general, ¿no? Ahora, nosotros hemos vivido todas las etapas de la enfermedad juntos. Les digo, desde el punto de vista como pareja, también desde el punto de vista como especialista de la salud, en el caso de Mónica, atendiéndome hasta cierto punto la cuestión de mi salud, ¿no? Y tratar de regenerarla. ¿Qué sientes tú que es lo más importante? No tanto para el enfermo, porque pues cada quien habla de su punto de vista, ¿no? Pero para la persona más cercana al enfermo o las personas más cercanas al enfermo, para mantenerse positivos ellos y de la misma manera tratar de regalarle un poquito de ese positivismo al enfermo. Yo creo que es la fe, pero también ser muy intensos. Vivir la vida con intensidad, y en ese momento cuando realmente somos muy intensos, que yo creo que yo soy muy intensa, en ese momento podemos decir, me aferro a ser feliz, porque no es fácil, ¿no? Y yo creo que mucha gente nos ha dicho, híjole, ¿cómo le han hecho? O cómo han vivido esto. Simplemente es ser feliz, porque sí es un diagnóstico que hemos vivido todos los días se vive con esto, ¿no? O sea, todos los días despiertas y dices, wow, estará despierto, déjame checarle el pulso, mañana lo viviremos y eso son juntos. cosas que no se platican normalmente, ¿no? Que cosas que no sé, como que la gente que no vive una realidad como esa, y hablaba Mónica hace rato de la cuestión de los enfermos de cáncer, ¿no? Yo no lo vivo directamente, aquí son pocos los pacientes que tratamos con cáncer, pero Mónica sí lo vive todos los días, entonces yo lo vivo como en tercera persona cuando me platica, ¿no? De los casos de sus pacientes. Y es cierto, las personas que están en esa situación lo comprenden, pero los que no están en esa situación de tener un enfermo crónico en la casa, no comprenden toda la cuestión que conlleva, ¿no? Sí, que es difícil para el... La realidad. Exacto. La realidad de los familiares. De los familiares, ¿no? Sobre todo, y de esa normalmente no se habla, porque, como bien dice ella, ¿no? El despertarte en la madrugada y ver que está roncando raro, o respirando raro, o que no está respirando, que no se mueve, ¿no? Que no se mueve porque ya estás pensando que ya se murió, ¿no? Entonces todo ese tipo de cosas no se platican muchas veces, ¿no? Entonces, ¿cómo mantenerte positivo? Esa es la clave, ¿no? A final de cuentas de esto, pues no sé, en este caso como pareja, como familiar, lo decía también hace unos segundos, para poder regalarle un poquito de ese positivismo, pues. Ahora, comentabas mucho la cuestión de la fe, pero también como que la fe llega hasta cierto punto, ¿no? Y ahí entra también la personalidad, valga la redundancia, de cada persona, y tienes que sacar lo mejor de ti, ¿no? Claro. ¿Cómo haces eso? Porque yo creo que de la pareja o de la misma familia depende mucho la recuperación emocional que pueda tener un paciente. Cuando el paciente no se encuentra con un buen grupo de apoyo, que eso es bien, es súper importante. El grupo de apoyo no necesariamente tiene que ser el papá, la mamá. A veces lo encuentras en tus familiares, o a veces lo encuentras en un grupo de apoyo que ya se están usando mucho, que ya ahorita hay muchos grupos de apoyo para ciertas enfermedades, ¿no? Entonces, lo importante es que haya eso. Cuando el paciente siente eso, se va haciendo menos pesada su carga. Pero yo quiero que entres al meollo del asunto. ¿Cómo te mantienes positivo? Con todo eso negativo ser alrededor. Agradecido. Yo creo que lo primordial es ser agradecido. Pero específicamente, ¿con qué o por qué? Yo siempre he pensado, ya me lo regalaron un día más. Ya me lo regalaron, wow, ya pudo conocer a un bebé, o sea, ya pudimos tener un bebé, ¿no? O ya pudimos lograr que mi niña, o sea, que los dos viéramos que tenemos ya una niña de 6 años. Ahorita que comenta Mónica eso, me viene a la mente una situación. Yo perdí a mi madre yo tenía 4 años de edad, no, ella 28. Entonces para mí era como una situación muy difícil en mi mente, ¿verdad? Porque pues al final de cuentas la realidad es otra, pero el cerebro como que te juega como trucos de ese tipo, ¿no? Entonces para mí era como muy preocupante, difícil
el llegar a los 4 años de mi niña, porque yo en mi mente decía, híjole, a los 4 años a lo mejor ya no voy a estar aquí, ¿no? O a los 4 me muero, Y o es ese el tipo de cosas, ¿no? subconsciente, El ¿no? subconsciente Es que el te juega ese tipo como de bromas, ¿no? Exacto. Entonces para mí era muy difícil, y es cierto lo que comenta Mónica ahorita, que ya mi hija tiene 6 años de edad, y que pues a la buena o a la mala aquí sigo, pues te llena como de ilusión eso, ¿no? Pero a veces hay que tratar de darle la vuelta a eso, porque desgraciadamente te jala mucho el cerebro. Pues el cerebro tiene mucha fuerza. Yo digo que es el peor enemigo que podemos tener, porque pues lo tienes 24 horas al día diciéndote cosas negativas. O si logras cambiar eso, pues te puede decir cosas positivas y puede llegar a ser el mejor amigo, ¿no? Pero si no lo controlas, puede ser el peor enemigo que tengas. Entonces, es cierto, en mi caso específico, la cuestión de las edades, por ejemplo, ¿no? Y el saber que ya ahorita ya tiene 6 años la niña de nosotros, como que ya te llena como de ilusión, ¿no? Dices, ay, ya pasé esa meta de los 4 años, y de ahora en adelante ya... Vamos por 10 más, sí, ¿no? vamos Sí. de gane, ¿no? Vamos de gane, y eso te llena como de... Es como un aliciente, ¿no? Para seguir adelante. Y creo que tiene sentido lo que comenta Mónica, el ser agradecidos, ¿no? Por el lado de vivir con la enfermedad, creo también que tiene mucho que ver eso, ¿no? Ser agradecido con lo que tienes y hasta con lo que no tienes, ¿no? Por mucho tiempo yo, por ejemplo, me preocupaba mucho por no haber seguido adelante con la carrera que yo había decidido antes de enfermarme. Por lo que piensas que pierdes, ¿no? Y se te olvida, sí, me refiero en lo profesional, eh, como que piensas que pierdes muchas veces por ese lado, y se te olvida agradecer el hecho de estar aquí, y que a lo mejor simplemente ese no era tu camino, ¿no? Y que a final de cuentas Dios tenía como otro camino que tenías que recorrer, ¿no? Muy curioso, pero al pasar de los años me doy cuenta yo, por ejemplo, de la gran bendición en la que se ha convertido mi enfermedad, que ya lo he platicado en algunos otros videos, ¿no? Pero, por ejemplo, volviendo al tema de mi hija, ¿no? Esta enfermedad me ha permitido a mí estar con ella, pues mucho más que cualquier otro padre que yo conozca. Me ha permitido estar con ella desde los 3 meses de edad, y convivir con ella en el día a día, ¿no? Que para mí ha sido increíble, una forma de ser padre que yo no conocía, porque pues el padre se supone que sale a trabajar y todo eso, ¿no? Pues en mi caso no. En mi caso no, yo he estado con ella y he tenido la oportunidad de verla crecer más de cerca, he tenido oportunidad de convivir con ella, ¿no? De convertirme en su coach, de convertirme en su compañero, mil cosas como esas que me han llenado a mí de maneras increíbles, que el dinero pues simplemente pasa a ser segundo o tercer término, a pesar de que cuando te lo quitan en el momento tú te preocupas y piensas que, híjole, pues ahora qué voy a hacer de ahora en adelante, ¿no? Pero es cierto, se nos olvidan las bendiciones que vienen cuando te quitan una cosa y te la van a cambiar por otra, ¿no? A veces a corto plazo como que no se nota, perdón. Yo creo que solo cuando alguien ha estado cerca de la muerte, ya sea de tu pareja o de tu familia, O inclusive como o en tu de caso de los pacientes todos los días, ¿no? se aprende a agradecer hasta las cosas más pequeñas. Es Yo cierto. creo hasta decir, wow, el solecito ya salió, ¿no? O mira, hay que respirar este aire, huele diferente. O mira cómo se mueven esas hojas de los árboles, ¿no? Y dicen, ay, a veces dicen, eso es romanticismo. No, yo creo que eso es ser agradecido, porque, Agradecido. como te comentábamos, yo creo que tenemos que agradecer, darle la vuelta a ese diagnóstico, ¿no? O sea, bien pudimos estar llorando todo el tiempo, Claro. y decir, guay, pero ¿por qué, Diosito? ¿Por qué es tan injusto? Yo creo que al momento de decir, pero pudiste, y se lo digo yo creo que a todos mis pacientes, pero pudiste haber muerto ayer. Si la realidad es que te vas a morir. Exacto, y sí. Pudiste haber muerto ayer, Uh-huh. y sin saber tú que tenías este diagnóstico tan terrible, y sin saber que podías tener un día o 2 días de posibilidad de vida, y no pasó. Entonces, ¿a quién le tenemos que agradecer eso? Es Sí. a Dios, porque yo creo que nuestra misión de vida es simplemente, cada quien tenemos nuestra misión de vida, pero yo creo que es decir, híjole, ¿qué quiero? ¿Por qué? ¿Por qué no me he ido? ¿Por qué el ser amado que yo tengo aquí a mi lado sigue aquí? Es porque tengo que aprovecharlo, tengo que disfrutarlo. Eso es lo más importante, darle esa vuelta, ¿no? Y eso que comentas también es muy importante, porque por el lado del enfermo crónico,
A veces pensamos que seguimos aquí por grandes cosas, ¿no? Como que para lograr grandes metas, y Dios no quiere que me muera porque vengo a salvar el mundo, ¿no? Y no, a veces son cosas tan sencillas como disfrutar tu día a día, ¿no? Yo siempre le digo a mi hija, venimos a este mundo a ser felices y a triunfar. Ser felices, pues como tú quieras, triunfar, pues también, ¿no? Hoy en la mañana yo creo que Dios nos recordó lo bonito que es ser niño y lo bonito que es haber sido niños. Salimos en la mañana antes de llevar a la niña a la escuela y me di cuenta que había un arco iris. Y le hablé rápido y salió corriendo ella, ¿no? La salió cargando la Mónica porque solo traía un zapato. Y estaba muy emocionada ella porque había visto el arco iris. Y cuando me metí otra vez, nos dijo que era la primera vez que había visto un arco iris ella en su vida. En su vida real. En su vida real. Porque los había visto en fotos y que con un CD nos estaba platicando muchas maneras de que había visto ahí arcoíris, ¿no? Pero nunca en su vida había visto un arcoíris así. Y creo que ese tipo de cosas son las que te recuerdan o te hacen sentir bendecido y agradecido de seguir aquí, a pesar de los pesares, ¿no? A pesar de la situación de vida y a pesar de que vivas con esta situación crónica de salud o lo que sea tu problema, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas a veces son por las que estamos aquí. A veces, como les digo, pensamos que venimos a cubrir un vacío muy importante para el mundo entero, ¿no? Y muchas veces no, nada más venimos a hacer un cambio en la vida de esa personita, ¿no? En la vida de la persona que tienes a tu lado. Pero tienes que estar consciente y agradecido, vivir agradecido y con los ojos abiertos para poderte dar cuenta de esas bendiciones. Si no, pues simplemente no. Ahora, ya más o menos hablamos de la cuestión de cómo se vive como ser querido a un lado de la persona enferma. Pero sabiendo lo que sabes de medicina, yo siempre he asumido que es una cuestión difícil de sobrellevar tener un enfermo crónico en casa, porque pues básicamente yo no puedo engañar a Mónica, yo no puedo decirle, no, la insuficiencia cardíaca no es problema, ¿no? No, los riñones, no te preocupes, hombre, eso para mañana se resuelve. Entonces, yo quisiera que nos dijeras un poquito de, sabiendo lo que sabes de medicina y teniendo un enfermo crónico en la casa, ¿cómo se sobrelleva y se mantiene positivo como médico? Esa es una muy buena pregunta que creo que no sé cómo contestar. Yo creo que cuando uno no tiene conocimientos es más fácil. médicos, es muy fácil poder llevar una relación positiva, ¿no? Porque dices, ay, ahorita está inflamadito el pie, mañana va a amanecer mejor, hombre. Si lo mantiene elevado, se va a mantener mejor. O es que hizo calor. Yo creo que a mí, Alfredo se enferma cuando yo soy estudiante de medicina. Obviamente uno escucha pues todo lo de sus maestros o lo de los mismos colegas, bueno, estudiantes, colegas y demás, como que, ¿pero qué? O sea, obviamente muchos son de fe y muchos son de que, híjole, ¿qué estás haciendo ahí? No, o sea, date la vuelta y estás muy joven, tienes apenas 22 años, ve y busca otro camino y demás, ¿no? Yo creo que entre más yo leía y leo y aprendo y estudio, porque yo creo que un médico jamás dejamos de estudiar porque siempre salen cosas nuevas. Y yo creo que aquí tu caso siempre me ha mantenido como que siempre, vámonos, y a seguirle y demás, ¿no? Entonces, yo creo que entre más la mente te puede jugar y tus emociones te pueden jugar, voltear esos sentimientos, ¿no? A veces uno lee tanto, uno aprende tanto en la cuestión médica que dice, pero pues es que jamás se ha tratado eso, o jamás se ha visto que eso mejore, ¿no? O sea, o yo creo que simplemente tú tras un rechazo nivel 3, ¿cómo estás viviendo después de 10 años, no? Yo creo que ni los mismos colegas no se lo explican, ¿no? Cuando yo me doy cuenta que no todo está en los libros, cuando yo me doy cuenta que por algo yo estudié por medicina, ¿no? O sea, sin tener que estar conscientes en esto, yo digo, es que no todo me lo va a decir. No todo está en los libros. Yo sé que hay algo más que podemos lograr, ¿no? Yo sé que
que están estos síntomas, porque obviamente uno no se bloquea y dice, no, no está pasando esto, no. Al contrario, yo creo que el hallar tus síntomas, el encontrar esto, el ver cómo está sucediendo esa situación, en ese momento dice uno, "Ah, pero ¿qué más?". Entonces, yo creo que es un poco complicado, pero es alejarte un poquito de la medicina tal vez tradicional y buscar más opciones. Es buscar más opciones y saber que, que tus conocimientos se van a permitir llevar hacia otro tipo de curación o es simplemente empezar a jugar con la mezcla de los medicamentos, o sea, vamos quitando este medicamento para el riñón, vamos mejorando este para la presión y demás. Yo creo eh, que es estudio todos los días. Sí, yo siempre lo digo de esta manera. En mi caso, el no ser médico alópata me beneficia mucho, porque yo veo las situaciones de la salud, en general del organismo, del cuerpo humano, como algo muy sencillo de comprender, ¿no? Para mí es como muy lógico. Si el corazón está fallando o si el corazón está enfermo, por lógica lo que necesita el cuerpo es irrigación sanguínea de calidad, por ejemplo, ¿no? Entonces yo lo resuelvo con suplementos, con vitaminas, con ese tipo de cosas. Para mí es un poco más sencillo comprenderlo que para los doctores Félix Rosas aquí, para el doctor Alan y para la doctora Mónica, ¿no? Cuando yo se los explico y me ven con esa despreocupación, yo creo que también como que se rascan la cabeza como diciendo, este amigo no entiende lo que le está pasando, ¿no? Pero yo les digo, no, no pasa nada, ¿no? Hay que hacer esto y hay que hacer esto, denle tiempo nomás, ¿no? Creo que a mí, por ese lado, así como bien dice Mónica, no tratar de entender muchas cosas y entender o darle oportunidad a la medicina regenerativa y todo ese tipo de cosas, de que hagan su trabajo y tratar de ser positivo por ese lado. Yo creo que a mí lo que me mantiene positivo en ese sentido, ahora como profesional de la salud, es eso precisamente, mi falta de conocimiento de la medicina alópata. Porque yo comprendo la salud de otra manera, la entiendo como más sencillo, pues. La explico de una manera más sencilla y la comprendo a la misma vez de una manera más sencilla, y creo que eso me ayuda a mí a ver las cosas de una manera un poco más positiva. No le veo tanto lo negativo a cuando estoy reteniendo líquidos, como ponía el ejemplo Mónica hace unos minutos, de por ejemplo la retención de líquido en la pierna, ¿no? Entonces yo lo veo un poco como más sencillo cuando ella ya está viendo que si la bomba corazón, riñones está fallando, que porque están interconectados y que esto va a fallar, y automáticamente yo digo, no, espérate, lo único que hay que hacer es resolver la cuestión de la irrigación sanguínea de calidad en el corazón y buscar suplementos que beneficien a los riñones, y automáticamente con el tiempo el cuerpo va a tener que hacer su trabajo, porque yo estoy cuidando mi cuerpo con alimentación balanceada y con todo ese tipo de cosas, tratando de darle lo menos malo que se pueda, y el cuerpo automáticamente tiene que responder. Esa es como mi teoría, ¿no? Mi forma de ver la salud. Ella tiene la suya porque a lo mejor su conocimiento del cuerpo es distinto y hasta cierto punto mejor, pero creo que a mí el desconocimiento me hace sentir un poco más tranquilo y me hace sentir un poco más positivo, ¿no? Creo que en esto de mantenerte positivo en general, de tratar de ver las cosas por el lado bueno, hay mucho más de lo que podemos platicarles. Hay, hay, hay tantas cosas que se podrían decir, pero creo que todo se regresa, en resumen, y corrígeme si sientes que estoy mal, básicamente a tratar de contar tus bendiciones, como lo decíamos, tratar de agradecer el día a día, tratar de ver lo bueno y lo malo como algo a largo plazo bueno siempre, ¿no? Lo que ahorita sientes tú que es muy malo en el gran esquema o en el gran plan maestro de nuestro Señor, siempre va a terminar siendo bueno. Y tener paciencia, ¿no? También por ese sentido. Tratar de entender que las cosas a veces no tienen sentido en este momento, pero a largo plazo lo van a tener. Y ese largo plazo puede ser un año o pueden ser 10. Entonces, creo que en resumen, como les digo, es eso, ¿no? Mantenerte positivo depende de varias cosas, pero sobre todo de estar consciente, de estar despierto, entender todos los días que cada día es una bendición, que las personas que tienes a tu lado son una bendición, que el hecho de que estés aquí es una bendición, como sea,
el solo hecho de seguir respirando te da una nueva oportunidad de seguir adelante. Y eso debe de ser, o debería de ser suficiente para mantenernos positivos, para seguir agradecidos con Dios y con la vida de que esto sigue, ¿no? Y que no se acaba hasta que se acaba. ¿Algo que quieras añadir tú? Sí, que todo es un aprendizaje. Sí. Que siempre los designios de Dios, todos son aprendizajes. Y son perfectos. Exactamente, entonces yo siempre porque la vida me ha llevado a estar siempre tal vez alrededor de enfermos crónicos, ¿no? Entonces, creo yo que siempre que estoy con un paciente crónico, porque aquí no ocupo, aquí tú yo creo que has superado muchas pruebas, ¿no? Entonces aquí yo ya estoy contigo como un poco más relajada porque sé que él está siempre haciendo lo mejor que él puede. Yo te admiro a ti muchísimo por... Eso es muy importante lo que comentas, la cuestión y es cierto, y creo que se puede utilizar para cualquier tipo de enfermedad crónica, ¿no? El que no te dé miedo a hacer todo lo que puedes hacer. El punto es que si no estás haciendo lo que puedes por tu salud, te estás fallando a ti mismo y a las personas que tienes a tu alrededor. Dicho de otra forma, si tú sabes que lo que estás comiendo te hace daño o empeora tu situación de salud, pues te estás fallando a ti mismo, pero sobre todo estás fallando a las personas que están luchando contigo en el día a día. Si yo, por ejemplo, sabía hace un año que, no sé, la proteína animal me hacía daño y hubiera seguido aferrado a mis formas antiguas de alimentarme, hubiera sido injusto conmigo mismo y hubiera sido injusto con mi cuerpo, hubiera sido injusto con Dios y hubiera sido injusto hasta con mi esposa, porque no era lo correcto, no era el camino adecuado. Tenía yo que hacer todo lo posible por mejorar mi salud. Creo que cuando tomas ese tipo de decisiones también es una forma de ser positivo. Nosotros nos topamos muchas veces y cada vez más, tristemente, ya también hemos platicado en otros videos, con muchos enfermos de diabetes tipo 2, siendo específicos, ¿no? Que les dices 1000 veces y de 1000 maneras que lo que los tiene, la situación en la que los tiene es la alimentación que llevan, ¿no? En general. Y son personas que no quieren cambiar su alimentación a pesar de que eso les puede salvar su pierna, su pie, su dedo, su vida. Y es triste verlos en esa situación y en esa realidad porque no están dispuestos a cambiar su vida para bien y cambiar la vida de las personas que tienen alrededor, ¿no? Normalmente, y hemos tenido casos así, el que cambia de opinión en cuanto a su alimentación para bien, normalmente lo hace o porque es una persona que de veras es muy fuerte o porque tiene una ilusión de vida muy importante. Tenemos por ahí un paciente que, por ejemplo, tiene a sus nietas, me parece que es, ¿no? A sus nietas, y eso es lo que lo motivó a él, que dijo: yo quiero verlas grandes, quiero verlas graduadas de la universidad y quiero estar ahí para ellas, ¿no? Entonces, el entorno y las personas que tienes alrededor es lo que te tiene que seguir motivando, ¿no? Pero ya para aterrizarlo con lo que estabas comentando, ¿quieres añadir algo? Para tratar de cerrar ya. Sí, que todo es un aprendizaje, ¿no? Que bueno o malo, los designios que nos están poniendo en el día a día, tú estás enfermo o tú estás enfermo y yo soy tu esposa, soy esposa de un enfermo crónico. Nos tocó vivir esa experiencia. Entonces es ver en los adentros de cada uno, es tratar de aprender lo mejor que se pueda. Porque todo es un aprendizaje para ti, para tu alma, para tu ser, para ser mejor, para ver atrás y decir, ¿qué pasó? ¿En qué fallé? Y no es que sean castigos, ¿no? Sino que simplemente es decir, ¿qué tengo que aprender de esto? ¿Qué tengo que mejorar? ¿Qué tengo que cambiar de mi vida? ¿Qué aspectos hay que mejorar, que cambiar? Desde alimentación, desde emocionales, desde rencores, todo, ¿no? Entonces, a veces la vida nos pasa por alto y cuando nos ponen en un diagnóstico así, sigue pasando por alto. Entonces es cuestión de decir, realmente estoy sacando lo mejor que puedo de esta enfermedad, y siempre yo creo que lo mejor que se puede sacar de una enfermedad son los aprendizajes que nos dan. Entonces, también yo creo que eso es algo que nos ayudó muchísimo cuando recién te dieron el diagnóstico, porque es decir, sí, a ver, pero ¿por qué no? O sea, obviamente pasa uno por
los procesos de negación, de coraje, resentimientos y después hacer tratar de hacer como intercambios, ¿no? Pero se tiene que sentar uno y decir, pero ¿qué es lo que tengo que aprender? O sea, ¿qué es lo que nos tocaba aprender a nosotros como pareja, como seres humanos, individuales, sí, para poder sacar lo mejor de esto y de aquí, hacer que esta historia todavía fuera más positiva y más, ahora sí que pudiéramos dejar algo, ¿verdad? Sí, sacar lo bueno de lo malo, ¿no? Y eso es la parte a lo mejor más difícil de todo esto, pero es algo que se tiene que hacer. Yo por último quiero decirles nada más esto. Lo único que tenemos asegurado en la vida es la muerte. Si tú piensas todos los días que te vas a morir, es una manera hasta cierto punto de convencerte a ti mismo de que todo tiene sentido en el día a día y que tienes que vivir tu vida al máximo en este día. ¿Qué es el máximo? Pues lo que tú decidas, ¿no? Si tu máximo es trabajar y servir a los demás, pues adelante, ¿no? Si tu máximo es estar bien con tu familia, adelante. Si tu máximo es, no sé, valerte por ti mismo después de una situación adversa de salud, adelante también. Pero lo que tenemos que tener en mente es que lo único que tenemos garantizado es la muerte y tenemos que vivir. Vivir en plenitud, vivir en abundancia y vivir día a día. Vivir todos los días como si fuera el último día de tu vida. Esto de saber que nos vamos a morir lo puedes tomar positivo o negativo, ¿no? Hay personas que viven la vida preocupándose de que se van a morir. Yo opto por vivir de una manera completamente distinta. Yo simplemente digo, me voy a morir y me tengo que apurar a vivir. Tengo que hacer todas las cosas que quiero hacer antes de morirme, ¿no? Y esto pues cada quien lo define en su día a día y a largo plazo, como les digo, ¿no? Pero impónganse metas difíciles, fórcense a vivir, porque pues solo tenemos esta vida, ¿no? Se supone que hay más, pero mientras tanto tenemos que disfrutar este plano y donde estamos en este momento parados y no se les olvide, lo único garantizado es que nos vamos a morir. ¿Algo más, doctora? A vivir en plenitud y en disfrutar abundancia. El día a día, un día a la vez. Sí, exacto, un día a la vez, y este es el día más importante de sus vidas. Háganlo rendir, háganlo funcionar y disfrútenlo. Disfruten de sus seres queridos, disfruten de su enfermedad crónica, porque todo esto de la enfermedad crónica y de todo lo que conlleva es aprendizaje a final de cuentas, y todo esto nos lo vamos a llevar, es lo único que nos llevamos pues para lo que siga después de esta vida. Así es. Dios los bendiga, cuídense mucho, como dice mi hija, regálenos muchos likes, suscríbanse a los canales, también el de doctora Mónica Félix R, Heart and Health Coach. Síganos en las redes sociales. Si hay algo de lo que quieran platicar o de algún video en específico que quieran ver, pues háganoslo saber también ahí en comentarios y con gusto haremos lo posible por hacerlo una realidad. Cuídense mucho, Dios los bendiga, nos vemos a la próxima. ¿Algo más, doctora? Tú puedes decidir cómo quieres que sea tu día, bueno o malo, y yo te invito a que todos los días sean excelentes, ¿verdad? Adiós. Vive en abundancia y que tengan un excelente día.